Ya. De un niño tarde. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, niños? Me da mucho gusto estar con ustedes el día de hoy. Para los que no me conocen, soy el maestro Benito, ya había estado con ustedes en alguna ocasión. Hoy en este día vamos a aprender la palabra del Señor. Sean bienvenidos. Me da mucho gusto tener oportunidad de estar con ustedes y también, como es costumbre, vamos a empezar alabando a nuestro Dios todos juntos, ¿sí? Vamos a cantar y vamos a agradar al Señor así para empezar, ¿sí? Vamos a escuchar una alabanza y después oraremos y después escucharemos la palabra, ¿sí? ¿Todos atentos? Muy bien, vamos a escuchar la alabanza, ¿sí? El padre Abraham, el padre Abraham, el padre Abraham tiene muchos hijos. Yo soy uno y tú también. Alabemos todos al Señor. El padre Abraham, el padre Abraham, el padre Abraham tiene muchos hijos. Yo soy uno y tú también. Alabemos todos al Señor. Mano derecha el padre Abraham, el padre Abraham, el padre Abraham tiene muchos hijos. Yo soy uno y tú también. Alabemos todos al Señor. Mano derecha, mano izquierda, el padre Abraham, el padre Abraham, el padre Abraham tiene muchos hijos. Yo soy uno y tú también. Alabemos todos al Señor. Mano derecha, mano izquierda, pie derecho, el padre Abraham, el padre Abraham, el padre Abraham tiene muchos hijos. Yo soy uno y tú también. Alabemos todos al Señor. Mano derecha, mano izquierda, pie derecho, pie izquierdo, el padre Abraham, el padre Abraham, el padre Abraham tiene muchos hijos. Yo soy uno y tú también. Alabemos todos al Señor. Mano derecha, mano izquierda, pie derecho, pie izquierdo, cabeza atrás. Muy bien, gracias por haber alabado al Señor con amor. Vamos a empezar, vamos a orar todos juntos, ¿sí? Oremos juntos. Dios Padre, que eres santo y que también eres bueno. Gracias te damos, Señor, por habernos permitido un día más para estar aquí reunidos juntos como familia tuya, Señor. Gracias también por habernos permitido la vida eterna, Señor. Aunque ahora somos pequeños, Señor, te agradecemos por ese regalo tan precioso que nos regalaste en la cruz, Señor. Y te pedimos, Señor, que en este tiempo guardes nuestro corazón para que podamos entender tu voluntad a través de tu palabra. Señor, te ponemos todo este tiempo y oramos en el nombre del Señor Jesucristo, quien nos ama siempre. Amén. Bien, niños, vamos a comenzar a estudiar la palabra del Señor. Vamos a poner atención todos juntos. Vamos a pensar y a reflexionar acerca de lo que el Señor quiere enseñarnos a través de esta clase. Hoy aprenderemos acerca de Lot, el sobrino de Abraham. Seguramente ustedes recuerdan las clases pasadas, hemos estado aprendiendo acerca de quién es Abraham, ¿verdad? Hoy en esta ocasión vamos a aprender acerca de su sobrino. Antes voy a hacerles como un resumen de lo que hasta este capítulo ha pasado, como antecedentes acerca de lo que aprenderemos el día de hoy. Lot es el sobrino de Abraham, él salió junto con Abraham de los caldeos cuando el Señor los llamó para que poseyeran la tierra de Canaán, donde el Señor, como hemos aprendido,
le dio a Abraham promesas, ¿verdad? Promesas que él recibiría por haber sido un hombre obediente. Cuando Abraham y Lot salieron de Ur, de los caldeos, a la tierra que el Señor les prometió, al llegar a Canaán, lo primero que ellos hicieron fue hacer un altar, y sobre ese altar se invocaba el nombre del Señor. Eso significa que ahí ellos establecieron comunión con Dios, ¿verdad? Estaban agradeciéndole por el favor que Él les hizo de llevarlos con bien, y también demostrando que ellos iban a estar sujetos a su voluntad y obedecerían su palabra. Pero en ese tiempo también en la tierra de Canaán hubo hambre por esta situación. Ellos caminaron y descendieron a Egipto. Egipto representa, como ustedes saben, también un lugar en el cual no habita Dios, en el cual los hombres se apartan de Dios. Abraham en ese tiempo desobedeció a Dios, a la palabra, y tomando a Lot se fueron a vivir a Egipto durante un tiempo, y allá en Egipto Abraham cometió pecado. Negó a su esposa, y lo que podemos aprender también es que cuando uno se aparta de Dios, cuando uno pierde la comunión con Dios, ciertamente allá en el mundo nos olvidamos y cometemos el pecado. Él allá en Egipto, Abraham, que al cometer pecado y negar a su esposa, llegó un momento en que él se acordó de la promesa y lo que el Señor le había dicho cuando lo rescató de Ur de los Caldeos. Y bueno, ellos subieron entonces a el lugar que el Señor les había prometido. Este es a Canaán, ¿verdad? Vamos a leer todos juntos este versículo. Estos versículos, Génesis capítulo 13, del 1 al 4, vamos a leer. Síganme, por favor, y vamos a leer despacio para que todos alcancen a leer. Y los que no sepan leer, escuchen, ¿sí? Dice así, Génesis capítulo 13, del 1 al 4, dice así: subió pues Abraham de Egipto hacia el Neguev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro, y volvió por sus jornadas desde el Neguev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Ahí, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Esto nos enseña, es muy importante la lección que hoy aprenderemos. Podemos pensar, meditar y reflexionar acerca de lo que pasó después de que Abraham descendió a Egipto, allá cometiendo pecado. Él se acuerda de la promesa de Dios, regresa a Canaán junto con Lot, su sobrino, pero cuando ellos regresaron, ellos ya se habían enriquecido allá en Egipto. Esto es, dice que era riquísimo en ganado, en plata y en oro, Abraham. Pero lo primero que hizo Abraham cuando regresó a tierra de Canaán era al altar que había formado antes allí. Abraham invocó el nombre del Señor. Significa que Abraham ciertamente se había apartado del Señor, había sido desobediente, él había ido a Egipto, al lugar donde no se le permitía ir, pero sin embargo, al acordarse de la promesa de Dios, él regresó y lo primero que hizo fue restablecer su comunión con Dios. Esto es muy importante para nosotros en nuestra vida cristiana también. Hoy aprenderemos acerca de esta cuestión. Dos cuestiones muy importantes. Primero, Abraham cometió el error, cometió pecado al separarse de Dios, pero nunca se olvidó de la promesa y de Dios. También Lot iba con él, ¿verdad? Lot también, cuando él salió de Ur de los Caldeos, también confiaba en Dios, por eso siguió a Abraham desde un principio, ¿verdad? Él también tenía la fe. Igual que Abraham, ellos obedecieron a la voz de Dios y por eso fue Lot con él. Podríamos pensar, si él no hubiera sido un hombre que tuviera fe en las cosas de Dios, él se hubiera quedado, ¿verdad? Ahí en el lugar donde antes habitaba y no hubiera acudido al llamado de Dios, junto con su tío, ¿verdad? Pero, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, Abraham, al regresar a la tierra de Canaán, él
volvió a restablecer su comunión con Dios, invocando el nombre del Señor, allí en el lugar donde él había hecho el pacto con Dios. Entonces, podemos pensar también que cuando uno se aparta de Dios y va al lugar donde Dios no quiere que vayamos, lo primero que podemos pensar es que pasa que nos olvidamos de Dios y entonces cometemos el pecado y también olvidamos el amor de Dios, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 2, versículo 4 dice así, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Aquí el Señor nos dice cómo uno puede olvidarse de Dios y olvidarse del amor de Dios en nuestra vida cuando uno se aparta del plan y el propósito que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? Él nos ha prometido una vida fructífera, una vida útil y feliz en su iglesia, donde recibimos las bendiciones, pero si nosotros nos apartamos, indudablemente que tendremos problemas con nuestra naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Entonces terminaremos haciendo cosas que van contra la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces, separarnos de Dios, lo primero que ocasiona es que olvidemos el amor y la gracia que el Señor nos ha dado por medio de la sangre de Jesucristo, ¿verdad? Nosotros hemos sido redimidos, hemos sido hechos nuevas criaturas por medio del amor de Dios, ¿verdad? Pero a veces ese amor de Dios se puede olvidar y podemos también caer en desobediencia y podemos caer en pecado y transgredir la ley de Dios y por lo tanto muchas veces eso va a ocasionar que nuestra vida cristiana empiece a tener dificultades. Génesis capítulo 13 del 5 al 8, yo les voy a leer, escuchen por favor atentos. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. En esa situación podemos ver, la Biblia no menciona en ningún lado que Lot se haya acercado o invocado en el nombre del Señor, ¿verdad? Esto significa que él había aprendido, su corazón se había llenado de avaricia estando en Egipto. Ellos regresaron muy ricos, los dos, dice la Biblia, que eran hombres que tenían muchas posesiones, ¿verdad? Tenían, ¿qué? Ovejas, vacas y tiendas. Entonces, al llegar a Canaán, al regresar, ellos vieron que los pastores de Lot y de Abraham discutían por el terreno, que no era suficiente para sus amplias posesiones en cuanto a sus ganados. Esto también nos enseña, queridos niños, que bueno, a veces pasa que si nosotros no restablecemos esa comunión con Dios, si nosotros no volvemos a confiar en la promesa de Dios, nuestros ojos se van a ir por las cosas materiales. En este caso, ellos deberían de haber continuado juntos, pero después de esto, del altercado que ellos tuvieron, era difícil que ellos pudieran caminar juntos, ¿verdad? Era muy complicado que se pusieran de acuerdo, así como nosotros que somos cristianos, que somos salvos, que entendemos bien la gracia de Dios y que caminamos conforme al propósito y plan de Dios. Es muy difícil, ¿verdad?, que puedan tener comunión con un niño del mundo, ¿verdad? Muy difícil, porque uno quiere hacer las cosas que al mundo le gustan, pero a un cristiano, a un niño que es salvo, le gustan hacer las cosas que son de Dios, ¿verdad? Ellos no tuvieron que haber tenido problemas. Aquí al final del versículo 8 dice: no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Esta palabra es de Abraham. Son hermanos, ¿verdad? Aquí en este caso no podemos ver que no era el problema entre un salvo y un no salvo. Los dos eran salvos, ¿verdad? Esta situación es un poquito más complicada, ¿verdad? Siendo hermanos, siendo renacidos, siendo hijos de Dios, no podían haber tenido dificultad, ¿verdad? Porque ciertamente la mirada de un cristiano, la mirada de un hijo de Dios, no está puesta en las cosas del mundo, ¿verdad? Ellos tuvieron que haber visto las cosas espirituales, las cosas que no se ven, las cosas que son
eternas, como dice la Biblia, ¿verdad? Pero, sin embargo, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, la Biblia dice que Amós capítulo 3, versículo 3, vamos a leer juntos. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? La Biblia dice que es difícil, ¿verdad? Si no están de acuerdo, es muy difícil que puedan caminar con un mismo corazón. En este sentido, podemos pensar, Lot ya tenía un corazón totalmente diferente al que tenía Abraham, ¿verdad? Su corazón se había desviado, su corazón se había apartado ya del corazón de Abraham, por supuesto también del corazón de Dios. Así pasa cuando nosotros estamos alejados de Dios y separados de la gracia. Generalmente olvidamos el amor de Dios y después de esto tendemos a apartarnos, ¿verdad? Seguramente a ustedes también les ha pasado en ocasiones que estando dentro de la iglesia y dentro de la comunión junto con los hermanos, a veces cuando estamos cometiendo cosas que no son agradables a Dios, ¿qué es lo que pasa? Generalmente nos desapartamos, ¿verdad? Así pues, mirando las cosas terrenales, se apartó, ¿verdad? Pero también debemos de aprender del corazón de Abraham. Génesis capítulo 13, versículo 9 dice así: no está toda la tierra delante de ti, yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo a la izquierda. Ese es el corazón de Abraham. Él le dijo, bueno, ok, tú quieres separarte, tú quieres irte de mí, está bien. Él, ¿por qué por qué pudo tomar esta decisión de dejar en manos de Lot tomar el camino a la izquierda o a la derecha? Las cosas que eran las tierras más fértiles, las dijo, bueno, si tú ves las tierras más fértiles, está bien, tú ve allá. Yo me quedo con el lugar que tú no vayas, ¿verdad? ¿Cuál era el corazón de él? Bueno, él tenía un corazón que confiaba en Dios, ¿verdad? Él sabía que a la tierra que el Señor le dejara, ese era el camino correcto, ¿verdad? Entonces él podía, por eso tenía este corazón, porque confiaba plenamente en que el Señor cumpliría su promesa. A él, cuando lo sacó de Ur de los Caldeos, le prometió la tierra y una nación, y le prometió bendición. Entonces, confiando en la palabra, él fácilmente podía tomar una decisión correcta, ¿verdad? Así nosotros, confiando también en la palabra de Dios, podemos caminar con seguridad, ¿verdad? Podemos tener también paz en nuestro corazón, sabiendo que las cosas que vienen de Dios son las mejores, ¿verdad? Y entonces podemos caminar por el camino correcto. Por eso Proverbios capítulo 3, versículo 6 dice así: reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas, ¿verdad? Entonces podemos confiar plenamente con ese corazón. Entonces meditemos acerca de esto en el corazón de Abraham. Él tenía la confianza y la seguridad de que al camino que él le dejara era el camino correcto, ¿verdad? Sin embargo, miren lo que pasó con él. También esto es un caso muy importante. Debemos de meditar y reflexionar acerca de esto. Génesis capítulo 13, versículo 10 dice así: y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Bueno, cuando Abraham le dijo a Lot, bueno, está bien, sobrino, mira, delante de ti ve la tierra que está a la izquierda y ve la tierra que está a la derecha, elige tú, ¿verdad? Yo me quedo aquí porque yo confío que el Señor cumplirá su promesa porque sé que Él es fiel y yo confío en Él plenamente, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que vio? Dice que vio toda la llanura del Jordán. Y esto significa que era, dice, como un huerto. O sea, imagínense, él tenía muchos ganados, ¿verdad? Los ganados de que se alimentan de la pastura, ¿verdad? Este lugar era como huerto el Edén, ¿verdad? Él al mirarlo dijo, oh, se sorprendió, dijo, oh, wow, qué maravilla es esto. Yo quiero ese lugar porque seguramente ahí mis ganados se multiplicarán y yo tendré muchos más ganados, ¿verdad? Muchas vacas, muchas cabras, muchos borregos. Entonces él se entusiasmó demasiado, ¿verdad? Pero ¿por qué tenía ese corazón? Bueno, porque dice que él lo vio como la tierra de Egipto. ¿Recuerdan de dónde regresó él junto con Abraham?
de Egipto, ¿verdad? ¿Qué hay en Egipto? Bueno, las cosas materiales, la abundancia, ¿verdad? El confort, el bienestar. Por tanto, él se acordó de aquellos tiempos cuando estuvo en Egipto y dijo, bueno, yo quisiera volver a disfrutar esas cosas que en Egipto tenía, ¿verdad? Por eso, él se dejó llevar por lo que estaba delante de sus ojos, ¿verdad? Así nosotros podemos pensar también a veces, podemos caer en ese error que cometió Lot, ¿verdad? No poner nuestros ojos puestos en las cosas de Dios, en las cosas espirituales, y ponerlos en las cosas físicas, en las cosas terrenales, en un bien material, ¿verdad? La Biblia dice que los habitantes, Génesis capítulo 13, versículo 13, dice así, que los habitantes de Sodoma eran malvados y cometían muy graves pecados contra el Señor. Él vio las llanuras del Jordán y vio que eran algo maravilloso, como huerto del Edén, ¿verdad? Eran tierras que podían dar mucho más ganado a Lot, ¿verdad? Se iba a hacer mucho más rico, pero habría un gran problema. Esas llanuras estaban prácticamente colindando con dos ciudades que eran malas, ¿verdad? Sodoma y Gomorra. Eran ciudades donde no había Dios, estaban llenas de pecado, ¿verdad? Dice la Biblia que los habitantes de Sodoma eran, ¿qué? Malvados, ¿verdad? Y que cometían muchos pecados, ¿verdad? Entonces, ¿creen que era buena la decisión de tomar ese camino? ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que era correcto que él hubiera tomado el camino hacia ese lugar o haberse quedado con su tío? ¿Qué era mejor? Por supuesto, ¿verdad? La idea correcta era haberse quedado con su tío Abraham y esperar la promesa y el tiempo de Dios, ¿verdad? Pero, sin embargo, él se dejó llevar por sus ojos y, bueno, cometió un pecado, ¿verdad? Pero recuerden, es muy importante recordar de dónde viene todo este gran problema. ¿Recuerdan qué fue lo que hizo Abraham? Vaya meditando. Él regresó de Egipto, pero restableció su comunión con Dios, ¿verdad? Lot no lo hizo. Él siguió pensando y todavía dejándose llevar por sus deseos carnales, ¿verdad? Esto significa, bueno, lo que a mí me gusta, lo que a mí me agrada, lo que yo pienso que es correcto, yo por ese camino quiero ir. Pero ciertamente, al olvidarse de Dios y no restablecer su comunión, se acercó cada vez más al pecado, ¿verdad? ¿Hacia dónde iba? Hacia la ciudad de Sodoma y Gomorra. Y vemos, la Biblia dice que estaba lleno de pecado, ¿verdad? Así pues, él se dejó llevar por sus deseos y por lo que vieron sus ojos y se fue a vivir a tal grado que llegó un momento en que se estableció en esa ciudad, en Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Él era un salvo, era un hijo de Dios, bueno, fue un hijo de Dios ciertamente, pero un salvo con mucha vergüenza, ¿verdad? Nosotros hemos recibido el perdón, somos salvos, pero también puede pasar lo mismo con nosotros, ¿verdad? Olvidándonos de la gracia y no restableciendo nuestra comunión, podemos ir en el camino equivocado, ¿verdad? Podemos llegar también a Sodoma y ahí al lugar donde está lleno de pecado y hay muchos malvados, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó cuando él se estableció en esta ciudad llena de pecado? Bueno, llegó un momento en que Dios tuvo que destruirlas porque, recuerden, niños, hemos aprendido mucho tiempo que a Dios no le gusta el pecado, ¿verdad? Ciertamente, cuando el hombre comete pecados, siempre hay juicio, hay castigo, ¿verdad? Porque a Dios no le gusta el pecado. Bueno, dice la Biblia que en Génesis capítulo 19, 24-25, dice, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos y destruyó las ciudades y toda aquella llanura. Miren, niños, todo lo que sus ojos vieron como algo precioso y hermoso y que motivaron su corazón a seguir allá, ¿qué fue lo que pasó? Dios lo destruyó, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era un lugar inadecuado, era un lugar que estaba lleno de malvados y de perversos y eran hombres pecadores, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos aprender? Bueno, ciertamente cuando nosotros nos dejamos llevar por los deseos de nuestra carne, por nuestros ojos, ciertamente va a llegar un momento en que Dios nos lo va a quitar. En aquel tiempo, aún
Lot se fue. Dios fue fiel y ciertamente él fue salvo, lo sacó de aquella ciudad antes de ser destruida, pero vivió con mucha vergüenza, ¿verdad? Como un salvo que no agradó al Señor, pero también esto nos enseña, ¿no? Hemos de saber que la salvación nunca se pierde, ¿verdad? Ciertamente esto no debe motivarlos, ¿verdad? A cometer pecado, ¿verdad? Yo no les estoy diciendo que en esto lo agarren como excusa o pretexto para irse a un lugar de pecado, ¿verdad? Ciertamente somos salvos, pero debemos de tener el corazón de hablar, confiar en el Señor y estar constantemente restableciendo nuestra comunión con Él, ¿verdad? De lo contrario, podemos ser como Lot, un salvo que pase con vergüenza delante de los ojos del Señor, ¿verdad? Así pues, después de esto, miren lo que pasó. Lot perdió todo lo que él vio con sus ojos, todas las cosas bellas que el huerto, como huerto el Edén que él vio. Dios las destruyó, ¿verdad? ¿Qué pasaría con sus ganados y lo que tanto él amaba? Se perdió, ¿verdad? Regresó solo con sus 2 hijas. Tristemente, él perdió toda la bendición que el Señor le tenía puesta para que la disfrutara junto con su tío. Pero miren, Dios es fiel, Dios cumple su promesa y él en Génesis capítulo 13, 17, él le dice en su palabra a Abraham esto, le dice, levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Miren, pensemos, meditemos, reflexionemos. Si Lot se hubiera quedado, también sería dueño y poseería tierras igual que el tío, ¿verdad? Pero él perdió esta oportunidad. Seguramente cuando él salió con su tío hacia Canaán, él sabía que el Señor le había prometido tierra, ¿verdad? Y bendición y una nación, ¿verdad? Pero sin embargo, el problema fue que él perdió la comunión con Dios, ¿verdad? Y entonces al perder esa comunión, él se le hizo muy fácil huir de la presencia de Dios y dejarse llevar por los deseos de sus ojos, ¿verdad? Por los deseos de su carne. Por eso, en 1 de Juan capítulo 2, versículo 15, dice así, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, ¿verdad? Esta palabra nos enseña, queridos niños, que nosotros debemos también tener mucho cuidado, ¿verdad? Nuestros ojos no deben estar puestas, ¿dónde? En el mundo, ¿verdad? En las cosas que son materiales, así como lo veía las cosas con agrado, nosotros también podemos caer en este error muchas veces, ¿verdad? ¿Qué es lo que nuestros ojos ven o qué es lo que nuestros ojos están viendo al día de hoy? Yo les pregunto, ¿qué están viendo sus ojos? ¿Dónde está su corazón? ¿Están en las cosas de Dios o está en las cosas del mundo? ¿Dónde está? Yo sé que está en las cosas de Dios, por eso están escuchando la palabra, ¿verdad? Y eso me llena de gozo y me da mucha alegría que ustedes puedan estar prefiriendo antes que las cosas del mundo, las cosas de Dios. Miren, las cosas del mundo que los niños del mundo disfrutan son, como ustedes saben, ahora es muy fácil caer, ¿verdad?, en la tentación y poder empezar a experimentar cosas que no son agradables ante los ojos del Señor. ¿Ven esos dibujitos? ¿Qué son? ¿Qué representan? El Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok, los juegos, los videojuegos. Los niños del mundo aman estas cosas, ¿verdad? Pero ustedes aman estas cosas o aman a Dios. ¿A quién quieren seguir? ¿Quieren seguir a Dios y esperar en la promesa o irse al mundo como lo... Es una decisión, ¿verdad? Cada uno de ustedes debe de meditar y reflexionar hacia qué camino quiere ir, hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿verdad? Hacia la izquierda como Lot o a la derecha. Pensemos y meditemos. Las cosas que a Dios no le agradan son las cosas del mundo. Y si en el mundo ustedes están viendo que los niños se están perdiendo por causa de estas cosas, medios digitales que ahora les llenan la cabeza y que fácilmente los apartan de Dios, son cosas que no son buenas, ¿verdad? Entonces, como hemos aprendido, ciertamente a su momento el Señor nos quitará todo esto, ¿verdad? Así como por eso pensemos y meditemos, es que es mejor esperar y seguir en las cosas de Dios, ¿verdad? Buscando siempre su voluntad, ¿verdad?
Pero nosotros, si hay alguno de nosotros, o si en su momento podemos equivocarnos, ¿verdad? Porque somos débiles, todos somos muy débiles, ¿verdad? Todos cometemos pecado, todos en un momento nos olvidamos de Dios. Pero nosotros tenemos que ser como Abraham. Recuerden, la enseñanza del día de hoy es muy importante. La comunión con Dios. Nunca separarnos de Dios. Y si te separas, nosotros tenemos que restaurar la comunión inmediatamente, ¿verdad? La Biblia dice cómo podemos hacerlo. Primera de Juan capítulo 1, versículo 9 dice así: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ok, yo me he equivocado, yo he cometido un error, creo que ahora he estado siguiendo y amando más el mundo. ¿Qué significa esto? Bueno, yo estoy metido mucho tiempo en las cosas del celular, ¿verdad? O en mis juegos, videojuegos. Estoy cometiendo cosas que a Dios no le agradan, ¿verdad? ¿Qué tienes que hacer? Bueno, tienes que confesar ante Dios tu debilidad, ¿verdad? Nosotros tenemos por costumbre como cristianos ciertamente orar, ¿verdad? ¿Ustedes oran? ¿Cuántas veces oran al día? Por lo menos debemos de orar 2 veces, ¿verdad? En la mañana y en la noche, ¿verdad? Cuando nosotros oramos podemos confesarle a Dios, ¿verdad? Bueno, Señor, yo hoy me he portado mal. Hoy yo creo que he tenido más corazón para seguir las cosas del mundo que las cosas que a ti te agradan, Padre. Es una confesión, ¿verdad? Entonces el Señor tiene un corazón lleno de amor, lleno de misericordia, y Él puede restaurarnos, ¿verdad? Nosotros podemos empezar un nuevo día con este corazón. Oh, Señor, hoy quiero agradarte más a ti, porque yo anoche ya confesé que soy débil y que te he fallado y que me he ido por las cosas que le agradan al mundo, ¿verdad? Entonces la Biblia dice que Él es fiel y justo para perdonar. Podemos tener paz, podemos tener seguridad, ¿verdad? En nuestro corazón. Podemos tener el alimento que nos llene, ¿verdad? Entonces desearemos y buscaremos escuchar más la palabra. Porque cuando no restablecemos comunión, es muy difícil que podamos permanecer, por ejemplo, en la iglesia, ¿verdad? Si ustedes piensan y meditan por qué muchas veces les cuesta mucho trabajo ir a la iglesia, por qué les cuesta mucho trabajo tener comunión con los hermanitos de la iglesia, pero tienen más gusto por comunión con los niños del mundo, es que no han restablecido su comunión con Dios y seguramente hay por ahí algunos pecadillos que hay que confesar y hay que dejarlos atrás y volver a empezar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice la Biblia en 1 de Juan 1:7, dice así: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, ¿verdad? Entonces, nosotros hemos restablecido la comunión, confesando nuestros pecados y también a partir de ahí, ahora, como somos hijos de Dios, no somos hijos del mundo, podemos tener comunión con los hermanitos de la iglesia, ¿verdad? Ahí en ese lugar donde el Señor nos ha mandado para que podamos crecer por medio de la palabra, ¿verdad? Unidos en el amor del Señor, ¿verdad? Jesucristo, en un mandamiento que nos dio, dijo que nos amáramos unos a otros, ¿verdad? Entonces, con ese corazón podemos estar dentro de la comunión que se da solamente dentro de la iglesia, ¿verdad? Somos hijos de Dios, por lo tanto, las cosas que son del mundo, las cosas que son de la oscuridad, no podemos hacer como de nuestro gusto, ¿verdad? Así pues, estando dentro de la iglesia, nosotros podemos también estar pidiendo a Dios, como este salmo, dice Salmos 25:5, guíame, encamíname en tu verdad, pues tú eres mi Dios y Salvador. En ti confío a todas horas, ¿verdad? Así pues, con este corazón podemos caminar de una manera íntegra, de una manera que a Dios le agrada. Eso significa, aunque somos imperfectos y que somos débiles y que somos niños, pero ciertamente el Señor se agrada cuando tenemos un corazón así, ¿verdad? Encamíname en tu verdad. ¿Y qué es la verdad? La Biblia dice que la verdad es la palabra de Dios, ¿verdad? Por tanto, nosotros vamos a permanecer en la iglesia, vamos a permanecer confiando en el Señor, leyendo la palabra, y si no saben leer, aún pueden decirle a papá y a mamá que les lean algunos versículos o algunos capítulos de la Biblia para que ustedes puedan tener
el conocimiento de Dios, el conocimiento que no los va a apartar, que no los va a llevar, sino a la gloria. ¿Sí, hermanitos? Bueno, así terminamos hasta aquí el día de hoy, pero no sin antes vamos a dejarles de tarea un versículo para memorizar. ¿Sí? ¿Lo van a hacer? Ok. El versículo es este. Proverbios capítulo 13, versículo 20, dice así. Vamos a leer juntos 2 veces. El que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con necios será quebrantado. Otra vez, Proverbios capítulo 13, versículo 20, dice, el que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con necios será quebrantado, ¿verdad? Vamos a memorizar y se queda de tarea para la próxima clase, ¿sí? Bueno, muchas gracias por haber escuchado. Hoy hasta aquí, terminemos con oración, o oremos juntos. Dios Padre Santo y bendito, te damos gracias, Señor, por habernos permitido haber escuchado tu palabra el día de hoy. A pesar de que nuestros corazones son pequeños y débiles, Señor, queremos que la palabra se quede guardada y que podamos meditarla y que vivamos conforme a ella. Gracias, Señor, porque a través de la palabra el día de hoy tú nos enseñas que es mejor esperar en tu promesa, vivir en tu camino, Señor, y separados de ti, como dice tu palabra, nos perdemos fácilmente, ¿verdad? Así como Lot, que él al final de días fue un hombre salvo, pero lleno de vergüenza por haberte abandonado. También queremos que guíes nuestra vida conforme a tu palabra, Señor, para que podamos ser dignos delante de ti como hijos tuyos, Señor. Y queremos ponerte toda nuestra vida en tu preciosa mano, Señor. Guárdanos de aquí hasta que tú vengas, Señor. Y hemos orado en el nombre del Señor Jesucristo, quien nos ama siempre. Amén. Gracias, niños. Muchas gracias. Hasta luego.